Ok, muy bien. Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a retomar con las temáticas que están ya planificadas para el módulo. En, este, en esta ocasión vamos a tratar sobre el sistema eléctrico del vehículo. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar, por favor. Si bien es cierto, podemos encontrar acá el sistema eléctrico del, del motor, la simbología básica, ¿sí? Donde logramos evidenciar lo que es un interruptor, lo que corresponde a una batería, lo que es conexión a masa o tierra, fusible, un relé, un motor, una lámpara. ¿De acuerdo? Por favor, tomar en consideración. Asimismo, vamos a empezar con el tema de la batería. ¿De acuerdo? Es importante señalar que dentro de la batería existe una estimación de capacidad según el voltaje, como se logra evidenciar aquí en la lámina. ¿Ya? Tenemos el tema de la capacidad aproximada entre el 100% con un voltaje en los conectores o de los conectores de 12,65 voltios, asimismo con el 75% de 12,45 voltios, con el 50% de 12,24 voltios y con el 25% de 12,06 voltios y un 0% más bien de capacidad aproximada se logra evidenciar a los 11,89. En este sentido es importante señalar que una batería, ¿sí? Pues vamos a encontrar los diferentes conectores o bornes que sería el positivo y el negativo, y asimismo, ¿sí? Es importante también recalcar el tema de el componente, ¿no? O sea, la estructura de una batería a través de este material de ebonita. ¿De acuerdo? Internamente vamos a encontrar lo que son celdas positivas, perdón, vamos a encontrar, miren aquí cómo se logra evidenciar acá. Tenemos la caja de la batería, lo que se indicaba, material ebonita. Tenemos los separadores de entre celdas, ¿sí? Asimismo los multiplatos, como podemos ver, ¿no? Que serían de electrodos negativos. Los electrodos en la parte superior, donde se logra evidenciar, miren aquí en la imagen, de igual manera el electrodo negativo, el positivo, la unión entre electrodos, ¿no? En la parte entre positivo y negativo, y el electrodo positivo que correspondería al borne. ¿De acuerdo? Tenemos el borne positivo y negativo. Para poder fortalecer también un poquito el tema de la batería, vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar nuestra plataforma de Bosch, ¿sí? En el cual se logra, bueno, interpretar lo que es la batería en módulo básico 1 y módulo 2. ¿Ya? Para revisar un poco más profundo el tema de la misma. Y asimismo en el tema de las diferentes celdas, ¿sí? O en los vasos, es importante también señalar que si una batería lleva 12 voltios, ¿sí? Generalmente cada vaso, más o menos una batería tiene que marcarme entre 12,6 voltios. Entonces cada vaso me estaría marcando entre 2.1, ¿sí? 2.1, 6 vasos, ¿sí? Los 12,6. ¿De acuerdo? El tema de el tema entre el electrolito, ¿sí? El agua destilada, ¿sí? Perdón, entre lo que es agua y ácido sulfúrico, ¿no? Perdón, debe existir una proporción ideal entre 60-40, ¿sí? Puede ser entre 70-30, ¿sí? Yo considero entre 60-40, es decir, 60% de agua destilada y 40% de ácido sulfúrico, ¿ya? Y vamos a revisar brevemente este video, bueno, un video cortito, cómo viene estructurado, o más bien se logra evidenciar cada componente, cada pieza que conforma nuestra batería. Aquí podemos ver, ¿no? Partes, cómo se va instalado, cómo se va montado todo el elemento. ¿De acuerdo? Listo, vamos a ver las diferentes, esta falla de aquí, o esta anomalía. Miren, generalmente este tema de la sulfatación en los bornes se produce
Se produce por falta de mantenimiento en nuestra batería, es decir, nosotros siempre es importante revisar el estado, más bien el nivel de agua destilada, o más bien si es que necesitamos colocar una mezcla entre electrolito y agua destilada, ¿ya? Generalmente, ¿cuál es el nivel adecuado? Es aproximadamente entre 1 centímetro, ¿sí? del tope de cada vaso, 1 centímetro hacia abajo, 1,5 centímetros hacia 1,5 centímetros hacia abajo, o a su vez revisar el borde de cada tapa, ¿sí? De cada tapa tenemos una especie de cabeza, ¿sí? Entonces esa cabeza tiene que ser inferior, ¿no? Que estamos hablando de 1,5 centímetros, ¿sí? Con el fin de que no se esparza el tema del electrolito o de la mezcla en sí alrededor de la batería. El tema de la sulfatación ya es asimismo por el tiempo de vida, ¿sí? Por el tiempo de vida de la batería. De pronto uno de los vasos ya no están trabajando correctamente, ¿sí? Entonces tiende a generarse este tema de sulfatación en los bordes, ¿de acuerdo? Entonces es importante dentro de la batería hacer los chequeos, ¿no? Hacer los chequeos, es decir, si yo voy a viajar, si yo al vehículo lo mantengo estático, ¿sí? Lo utilizo una vez a la semana o una vez cada 15 días, es importante que dentro del sistema eléctrico del vehículo siempre va a existir un consumo de la batería, ¿sí? Un consumo mínimo. Entonces, si al vehículo lo voy a tener de manera estática, sí, se recomienda para extender el tiempo de vida útil, más bien no disminuir ese tiempo de vida útil, desconectar el borne negativo, ¿ya? Mantener el borne desconectado, el borne negativo, y no pasa absolutamente nada, ¿ya? En el tema de realizar el tema de la carga de la batería, ¿sí? Hay veces que me preguntan cómo se debe realizar. De pronto en un vehículo se descargó su batería y yo quiero proporcionarle corriente, ¿ya? ¿Cuál es el protocolo o el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, ¿sí? No se recomienda, por ejemplo, del vehículo que está en buenas condiciones la batería, al vehículo que en realidad necesito proporcionar carga, directamente esa carga. ¿A qué me refiero? Si yo voy a proporcionar corriente a la batería que está deteriorada, lo que debo hacer es más bien desconectar los bornes negativo y positivo del vehículo. ¿Cómo les explico esta parte? A ver, esta sección les voy a explicar de la siguiente manera. Permítanme, en esta sección de acá, aquí por favor. En esta sección, miren. Entonces aquí en esta sección es importante indicar lo siguiente, ¿ya? Ejemplo, yo voy a proporcionar, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, aquí mi batería, ¿de acuerdo? Aquí positivo, negativo, esta sería la nueva, ¿no? Es decir, del vehículo que está en buenas condiciones. Y aquí tengo mi otra batería del vehículo que necesito proporcionar carga. Siempre va a ser borne con borne, ¿no? O sea, positivo con positivo y negativo con negativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo importante utilizar? Bueno, los cables, es que sería la deteriorada. Ya, con los cables sí correctamente necesito realizar este procedimiento, ¿sí? Pero, ejemplo, aquí voy a tener nuestros cables que vienen conectados del vehículo, ¿no? Positivo y el negativo. Se recomienda estos cables de aquí desconectarlos, o sea, que se mantenga libre la batería, o más bien desconectarlos y ahí sí proporcionar carga, porque esta batería, como es nueva, sí, no voy a tener problemas para proporcionar corriente a la deteriorada. Estos cables, ¿por qué se recomienda desconectar? Porque al momento que
se encuentra arrancando el vehículo con la batería que está deteriorada, ¿sí? Existe una caída de tensión. Esa caída de tensión puede afectar específicamente a los elementos electrónicos o a los dispositivos electrónicos de mi vehículo, especialmente a los sensores o actuadores. Por eso, por precaución, se recomienda desconectar los cables que vienen en mi vehículo, ¿no es cierto? Los cables desconecto y ahí sí proporciono. Con los cables conecto positivo con positivo y negativo con negativo. ¿De acuerdo? Ok. Algo adicional con la batería, bueno, revisar, como les decía, los niveles, la proporción que es 40-60, 40 de ácido y 60 de agua, de ácido sulfúrico, ¿no? 40 de ácido sulfúrico y 60 de agua destilada. Vamos con los relés, también es un elemento importante dentro del sistema de arranque. Sí, en el relé nosotros vamos a encontrar diferentes pines o las patitas que logran evidenciar acá. Vamos a tener el 30, el 85, 86 y 87 u 87A. El 30 siempre va a venir del positivo, ¿sí? Siempre se va a conectar va a ser de la fuente, ¿no? De la fuente positiva. El 85-86 es la bobina interna de mi relé, siempre van a ir conectados 85 con 86 y el 86 a tierra, y el 87 u 87A va conectado a nuestro consumidor, es decir, a una bocina, es decir, a una lámpara o algún X consumidor, ¿de acuerdo? Los fusibles podemos ver aquí, miren, tenemos los fusibles, aquí se logra evidenciar el estado del fusible. Internamente, miren, se logra interpretar ese tema del filamento. El filamento, cuando está totalmente cortado, puede decir que el fusible ya no sirve, ¿sí? O a su vez utilizando un multímetro midiendo continuidad, ¿de acuerdo? ¿Y cómo yo reviso el tema de continuidad? Bueno, voy a permitirme explicar un poquito más a fondo. A ver, revisemos esta cuestión. Me parece que está en esta sección de acá. Vamos a revisar esta cuestión de acá ya. Voy a ingresar a esta página, a este simulador, para poder explicarles. De quién está en prueba de simulador gratuito, ¿no? Veamos si me permite. Perfecto, si me permite, miren. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, yo en esta sección de aquí, por ejemplo, yo voy a medir en este fusible de aquí, ¿ya? Yo voy a colocar mi multímetro y yo necesito revisar si es que está o no está en buenas condiciones mi fusible. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, en este extremo de aquí y en este extremo de acá, ¿ya? Mi multímetro, y aquí voy a colocar en continuidad, donde está esta bocina de aquí. Mire. Entonces ahí logramos escuchar, ¿no? Cuando pite es cuando sí existe continuidad. Entonces el fusible está en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo yo puedo ver aquí el fusible? Mire, aquí, ¿no es cierto? Incluso ahí está el filamento, mire, está totalmente sano el filamento. Cuando de pronto mi fusible no está el filamento roto, yo podría decir, no, voy a medir continuidad. Miren, perdón. Entonces miren, ¿no es cierto? No hay continuidad, no suena. Debería sonar para, por ejemplo, voy a montar nuevamente. Aquí no importa, no hay polaridad. Miren, entonces está en buenas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Podemos ver aquí, por ejemplo, el relé, ¿no? Que les decía, aquí tenemos también un relé. ¿Ya? Aquí está conectado al relé. ¿Cómo puedo saber el relé? Bueno, aquí se logra evidenciar aquí a través de un esquema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, el esquema eléctrico.
yo puedo ir revisando aquí. Miren, el esquema eléctrico de los inyectores, aquí me va indicando, ¿no? Por ejemplo, bomba de combustible, ventilador, el relé de la bomba es del K3, miren. Tengo relé de la bomba, aquí tengo relé del ventilador y aquí, bueno, fusible K1 y K3. Este sería el relé de el 3 era el relé de la bomba de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden familiarizarse un poquito, ¿no? Pueden entrar a la página que yo envié, el simulador Electud, que es una especie de simulador gratuito, y pueden ir aquí verificando, ¿no? Diferentes tipos de... Aquí incluso la simulación de un vehículo. Por ejemplo, aquí voy a encenderlo. Chévere, ¿no? Miren, el tema también de la batería. Entonces, ¿a qué me refería yo la batería, mis estimados amigos? Aquí en esta parte. Si yo voy a proporcionar, por ejemplo, ¿dónde están aquí? Me parece que sí tengo aquí el tema de... multímetro, arrancador de baterías. Miren, pues, por ejemplo, ya estos cables yo voy a conectar, asumamos que yo voy a proporcionar carga ya a otro de mi vehículo. El actual va a ser mi vehículo con la batería que esté en buenas condiciones, y voy a asumir que el dispositivo de color amarillo es la batería en malas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a conectar los cables? No, positivo con positivo, negativo con negativo. Pero ¿cuáles necesitaría yo suspender, es decir, desconectar? Los que vienen en mi vehículo, por ejemplo, este de aquí, el cablecito de color rojo, y el cablecito que es la masa color negro. Desconecto y ahí sí conecto estos lagartos, ¿sí? Conjuntamente con mi batería nueva versus la batería deteriorada. ¿De acuerdo? Pues esa es las indicaciones. ¿Qué más adicional? Al indicador de presión, bueno, aquí podemos ver que va conectado este manómetro directamente aquí al riel de los inyectores. Puedo revisar la presión, ¿no? Si es que yo enciendo. Miren, generalmente, ¿cuál es la presión? Aquí yo puedo evidenciar la presión de la bomba de combustible. Normalmente aquí me dice cuánto en unidades kilopascales, 200 kilopascales, que equivalen entre unos 3.5 bares aproximadamente. ¿Ya? Está perfecto, está trabajando adecuadamente mi bomba. De acuerdo, aquí logramos ver el sistema de encendido COP, sistema de encendido por bobina captadora, es decir, una bobina para cada cilindro. Ya, ¿qué más? Aquí tenemos el tema de los inyectores. Desconecto, aquí estaba inyector. Aquí está el socket, no el conector. ¿Qué más logramos evidenciar aquí? Placa de pruebas, orden. Bueno, en osciloscopios ya lo vamos a revisar con un poquito más de detalle, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Listo. Ya. Tengo algo adicional, algo adicional, algo adicional. En esta sección creo que nada adicional. Perfecto, entonces el tema de la batería, ojo con eso, ¿ya? Miren, aquí tenemos la batería, ¿no? Yo puedo sustituir la misma, ¿no? Por ejemplo, pongo acá, sustituir esta pieza. Remonto mi batería. Miren, eso es lo que les comento, que estos cablecitos estén así, tal cual como pues logran evidenciar, desconectado. Y de ahí sí voy a colocar mis cables, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí mis cables, digo, perfecto. Voy a conectar el cable positivo. Bien.
Sí, desconectar estos cables, ahí sí conecto, no me permite el simulador virtual este momento, ¿ya? Pero la idea era que ustedes estén desconectados estos bordes y ahí sí colocar nuestros lagartos y proporcionar carga a la batería de la nueva a la deteriorada, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué más? Algo adicional. Bueno, el tema del multímetro. Por ejemplo, aquí yo voy a medir la batería, ¿no es cierto? Cojo aquí, efecto positivo, negativo. Aquí este arrancador le voy a suspender, ¿ya? Entonces yo voy a encender mi vehículo. Miren, siempre va a haber una caída de tensión. Normalmente, ¿cuánto me está marcando la batería? 13.30, miren. Puede ser entre 16, 12.6, 13.30, 13.45, ¿ya? En este caso, miren, yo le voy a colocar aquí, miren, aquí logramos ver, ¿no es cierto? En la perillita, lado izquierdo lo tengo aquí voltaje continuo, por acá tengo lo que es resistencias, voy a colocarle aquí en 20, porque en 20 siempre logramos ver allá, ahí estamos bien, 12.10 aproximadamente, 12.10, 12.6. Aquí tiene que elevar, ¿no? Por ejemplo, 12.10 está marcando de mi batería. ¿Por qué coloco en el 20? Porque siempre tenemos que colocar la escala superior a lo que vamos a medir. En este caso, como sé que mide la batería 12 voltios, yo le voy a poner una escala superior, por eso le coloqué en 20. Ya, por ejemplo, aquí va a haber una caída de tensión, encendamos el vehículo. Algo adicional también. Miren, aquí no sé si logran escuchar cuando yo coloco en contacto, existe una especie de zumbido que me indica que está trabajando correctamente mi bomba de combustible. Hay que esperar unos 3 segunditos y ahí sí encenderle. ¿Para qué? Para no saturar la bomba de combustible. ¿Ya? Miren, hubo una caída de tensión. No sé si lograron iniciar. 12.10. Si ven esa caída, y ahora me está marcando 14. ¿Qué me indica esto? Que mi alternador está generando corriente de carga. ¿A quién? A mi fuente de energía, que es mi batería. ¿De acuerdo? Entonces estaré correctamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Algo adicional, creo que nada adicional. Vamos avanzando, ¿ya? Entonces el tema de la batería, tenemos los fusibles. Mire el sistema de carga de mi batería, ¿ya? Si bien es cierto, sí. Vamos a ver, permítame. Vamos a colocar en esta sección de aquí, ¿ya? Para poder explicar de mejor manera. Yo les voy a abrir aquí esta pizarra. Esta pizarra no me favorece. Permítame si me logra más bien compartir esta pizarra de acá. Aunque ya creo que ya se abrió. Veamos si no tengo interferencias. Veamos si no tengo interferencias. Permítame, por favor. A ver, tenemos que me permita esta sección de aquí. Muy bien. No me permite compartir la pantalla. Veremos si me permite compartir la pantalla. Parece que sí. Ya, muy bien.
Permíteme, disculpe. Ya, creo que está compartido, ¿no? Sí. Ya, entonces, verán, es importante también este tema del sistema de carga, ¿ya? Saber cuál es la definición del sistema de carga. Sistema de carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la finalidad del sistema de carga? ¿Sí? El sistema de carga no podemos deducir técnicamente no podemos decir el sistema de carga proporciona corriente el alternador le carga la batería, ¿sí? Así suelen decir. Entonces no, más bien técnicamente sería el sistema de carga. ¿Cuál es la función principal? Su función es generar una corriente, ¿sí? Generar una corriente. ¿Corriente de qué? De carga, ¿no? Entonces, la función principal es generar una corriente de carga. ¿Para qué? Para mantener un nivel estable, ¿no? Un nivel estable. ¿De quién? De mi batería. De la batería, ¿sí? Para sus diferentes circuitos. ¿Ya? Entonces, esa sería la definición, ¿no es cierto? Generar una corriente de carga para mantener un nivel estable de la batería y de sus diferentes circuitos, ¿no? Estamos mal. Y de sus diferentes y de sus diferentes circuitos. ¿De acuerdo? Ok, asimismo el sistema de carga, estamos hablando de nuestro alternador, ¿sí? Anteriormente se utilizaba lo que son, bueno, en vehículos antiguos, año 40, 43, vehículos tenían dínamos. ¿Qué son los dínamos? Los dínamos son generadores, ¿no? Generadores monofásicos. ¿Qué son monofásicos? Es decir, de un solo arrollamiento, de un devanado, ¿sí? Que generaban a partir de unos 900 revoluciones aproximadamente, 900 revoluciones, ¿ya? El principio en sí de funcionamiento de nuestro alternador, ¿sí? El principio de funcionamiento de nuestro alternador está formado por una especie de imán, ¿sí? Por una especie de imán de campo, y adicional también el tema de una bobina de alambre, es decir, tiene bobinas. Dispone también de una especie de anillos deslizantes y las famosas escobillas, sí, que lo conocen como los carbones, ¿no? Técnicamente son escobillas. E incluso tiene una resistencia de carga en el circuito, ¿sí? Esos serían los componentes principales de mi alternador. ¿De acuerdo? Vamos colocándole aquí, ¿sí? Para que no se olvide. Entonces, como les decía, el principio de funcionamiento de un alternador, ¿sí? Está formado por ¿qué? Aquí. Formado por un imán de campo, ¿ya? Por un imán de campo, ¿sí? Les había dicho de qué, de una bobina de alambre, ¿de qué más está formado? De anillos deslizantes, ¿no? Anillos deslizantes, ¿sí? El tema de los carbones, que se conoce como técnicamente escobillas, ¿de acuerdo? El tema de de una resistencia o un resistor, ¿no? Un resistor de carga en el circuito. Un resistor de carga en el circuito. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Algo relevante también en nuestro sistema de carga. Los cortes de campos magnéticos se generan o se producen al momento de girar, producen una tensión, ¿no? Entonces es importante también manifestar. ¿Qué más tenemos? Tenemos adicional lo que es el alternador. El alternador sí es trifásico, ¿no? Es trifásico. Posee, pongámoslo aquí también de una vez, ya. Coloquémoslo aquí. Nuestro alternador es trifásico, ¿sí? Posee de un rotor y de un estator,
Sí, en el estator incluso están montados cada 120 grados las bobinas, ¿no? O arrollamientos. ¿Ya? El rotor es un solo arrollamiento, ¿sí? Este sería un solo arrollamiento, ¿de acuerdo? Y su disposición es en estrella, es decir, la conexión es en estrella. Ya vamos a revisar un poquito la conexión estrella, cómo sería, ¿no? Cómo sería en nuestro famoso alternador. ¿Qué más? Algo adicional, algo relevante en nuestro alternador. Antes que me olvide, posee pongámosle aquí ya, coloquemos, posee además escobillas, las escobillas que les decía. ¿Sí? Estas escobillas, sí, posee además de estas escobillas, ¿para qué sirve? Que su función es básicamente permitir, ¿cómo les explico? Las escobillas permitir el paso de corriente, ¿a dónde? Al rotor, ¿sí? Permite el paso de corriente, ¿no es cierto? Permite el paso de corriente al rotor y asimismo al puente rectificador de diodos, ¿sí? Estas escobillas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Algo adicional sobre el alternador. Lo que les estaba indicando sobre el circuito en estrella, ¿no? Entonces, internamente, ¿cómo está nuestro alternador? Para que ustedes conozcan, voy a poner aquí alternador en la parte interna, ¿no? Interno pongamos, internamente. Entonces, ¿cómo está constituido? Una conexión estrella que les decía. ¿Cómo viene? Viene conectado, por ejemplo, aquí tengo las bobinas. Esta es una conexión estrella. Ya, en esta sección y en esta sección. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es importante aquí? Voy a tener la conexión de mi puente rectificador de diodos. Sí, voy a tener, por lo general son 6 diodos, ¿no? Tengo 1, tengo 2. Este es el símbolo de un diodo. ¿De acuerdo? Por aquí tendría otros 2. Están conectados por aquí. Y aquí otro. Perdón. Ya, estos estarían conectados, ¿no? Conjuntamente así. Y estos estarían conectados en esta sección. ¿De acuerdo? Ok, ahí. Entonces, este estaría conectado a tierra, ¿no? Estarían conectados a tierra. Pues tengo que yo ir evidenciando. ¿Cómo iría conectado? Esta sección, yo podría decir que va conectado en esta sección de aquí, con mis primeros 2 diodos. ¿Sí? Esta sección iría conectado en la sección de acá. ¿Ya? Y esta de acá iría conectada con la que tenemos pendiente, ¿no? Por ejemplo, en esta sección de aquí. ¿Ya? Por el espacio le coloco ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta sección sería positivo, ¿no? Todo esto sería positivo, ¿de quién? De la batería. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estaría internamente? Aquí nosotros podemos decir que está nuestro regulador de voltaje, ¿no? Porque generalmente los alternadores trabajan con corriente alterna, entonces yo necesito, el vehículo trabaja todo con corriente directa o continua, entonces yo necesito colocar un regulador de voltaje. Entonces yo puedo decir que en esta sección de aquí está un regulador de voltaje, ¿cierto? Internamente, ¿qué dispongo aquí? Mi regulador electrónico, ¿no es cierto? Mi regulador de voltaje. Entonces, internamente yo puedo decir que dispone de un interruptor electrónico, que es un transistor, ¿ya? Este estaría conectado con una especie de resistencia internamente, ¿sí? Vamos a colocar con tantos detalles. Y este transistor estaría conectado en esta sección, ¿no es cierto? A ver, tenemos base, este sería base, este sería colector y este sería emisor. El emisor estaría conectado directamente en esta sección, ¿no? Aquí yo puedo deducir que dispongo, por ejemplo, cuáles son las siglas. Me viene, por ejemplo, señal, me viene fase, tengo la señal, por ejemplo, para medir aquí la corriente, la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo cómo puedo deducir en esta sección? Yo necesito que aquí esté conectado mi rotor, ¿no? Con mis escobillas. Entonces, este correspondería, como es un solo devanado,
mis escobillas de acá y aquí. Este sería, ¿no es cierto? ¿Qué sería aquí? Mi rotor. Y este sería mis escobillas, ¿no? Estas de aquí, las escobillas. En esta sección iría conectado, ¿no? Esta sección de aquí, yo podría decir que este está conectado a tierra, mientras que este iría conectado, perdón que les coloque así, ¿no es cierto? Este sería el punto S, ¿no es cierto? La señal. Y aquí este iría conectado, ¿sí?, a la alimentación, el rotor, ¿de acuerdo? Aquí puedo decir yo corriente, yo puedo medir a través de un amperímetro, ¿de acuerdo? Y en esta sección de aquí iría conectado hacia dónde, hacia la lámpara o el indicador, ¿no?, en el panel de instrumentos. Tengo una lamparita que está conectada con ¿quién? Con un interruptor. Y este conectado con ¿quién? Con la batería, ¿no? Conectado ¿a qué? A tierra. ¿De acuerdo? Entonces este sería el interruptor y de aquí sale ¿a dónde? A la batería. Aquí no se confundirán, ¿no? Este es un interruptor, pero después del interruptor va y conecta ¿a dónde? A la batería. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera estaría la conexión interna, ¿no?, de mi alternador. ¿De acuerdo? Vamos revisando algo adicional. A ver, vamos en esta sección. Entonces miren, aquí yo logro evidenciar el sistema de carga, ¿sí? Disponemos de nuestro alternador, el regulador de voltaje o de tensión, ¿sí? En vehículos antiguos se puede decir que el regulador de voltaje siempre venía en la parte externa del alternador, ahora ya viene incorporado en el mismo, ¿sí? Miren, la conexión es simple, ¿no? Viene de la batería, conecta al alternador, del alternador un regulador de voltaje y el mismo al switch o interruptor de encendido. Y listo. Esa sería la conexión simple, ¿no?, del sistema de carga. Miren, aquí podemos ver en partes nuestro alternador, el cual está, miren, de manera en el lado derecho puedo yo ver el alternador ya armado y en despiece en el lado izquierdo. Miren, dispongo de que una polea, de un soporte o la coraza, sería el soporte delantero. Tenemos el soporte trasero en la parte donde está el tema del estator. Sí, miren, ahí tengo el rotor de imanes, ¿no?, un solo arrollamiento, que va conectado ¿con quién? Con el núcleo de 6 fases, dice que en este caso sería un estator. Tengo el puente rectificador de diodos, ¿sí?, que dice rectificador, y tengo incluso, miren, el regulador de voltaje viene integrado en mi alternador. ¿De acuerdo? Eso que esté muy claro. Generalmente cuando el tema del tiempo de vida de mi alternador, yo necesito ir revisando el estado de las escobillas. Generalmente solo se sustituye el tema de las escobillas o a su vez también dejan de trabajar el puente rectificador de diodos, que sería de sustituir estos diodos. Miren, aquí se logra evidenciar en esta animación brevemente, ¿no?, cómo trabajaría nuestro alternador. Miren, ¿no es cierto? Entonces existe un consumo, como se logra ver en la imagen del lado derecho. Existe un consumo, ¿no es cierto? Se está consumiendo, pero al mismo tiempo necesito generar una corriente de carga. Entonces de esa manera se va consumiendo y a su vez genera una carga, ¿sí? No sé si se logra evidenciar esta partecita. Listo. Asimismo tenemos el sistema de arranque, ¿no es cierto? Aquí logramos evidenciar, miren cómo está constituido un motor de arranque, ¿sí? El motor de arranque generalmente va a ir conectado, a ver cómo les explico. Vamos a abrir nuevamente nuestra pizarra y vamos explicando paso a paso, ¿ya? No. Ok, miren aquí en esta sección. Entonces, miren, yo logro evidenciar, este correspondería a mi volante de inercia. Volante de inercia. Aquí tenemos, miren, nuestro cigüeñal, ¿no es cierto? En esta sección, miren, esta ruedita dentada tiene que encajar ¿en dónde? En esta de aquí, ¿sí? Entonces al momento que yo proporciono el arranque, se mueve, es decir, gira, ¿sí? Esta ruedita, la más pequeña, ya hace contacto con el volante de inercia y le permite o le proporciona las primeras vueltas antes de entrar en funcionamiento nuestro motor de combustión interna. Ya, entonces esa es la finalidad del motor de arranque y vamos colocándole en esta sección. Ya, vamos colocándole en esta sección de acá. Aquí miren, entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? El sistema
de arranque. ¿Ya? El sistema de arranque, ¿cuál es la función del sistema de arranque? Proporciona las vueltas al motor de combustión interna, ¿sí? Antes de entrar en funcionamiento, ¿no? Antes de entrar en funcionamiento. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes vayan interpretando, ¿ya? Cómo es el sistema de arranque y en pocas palabras más bien, o sea, que sea concreto en la definición del sistema de arranque. El sistema de arranque, como digo, proporcionar las vueltas del motor de combustión interna antes de entrar en funcionamiento. Incluso cuáles son las RPM que puede estar marcando entre 75 a 120 revoluciones por minuto, ¿ya? Con una corriente que sería descendente de ascendente a descendente. Puede ser entre unos 200 amperios hasta unos 60 amperios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya vamos a ver el diagrama simple, ¿no?, del sistema de arranque. Bueno, coloquemos aquí. Tenemos el símbolo de batería. Estaría conectado a tierra, este sería menos, este sería más. ¿Va conectado hacia dónde? Si yo conecto directamente con el switch, por ejemplo. Yo tengo aquí con el switch. Perdón. Por ejemplo, yo tengo con el switch, ¿cierto? Aquí estaría mi switch, donde yo diría aquí, este es el start, el momento que se cierra, se genera el accionamiento, ¿no? Aquí llegaría el 30, que es de mi batería, y estaría conectado con quién, por aquí con el relé, ¿no? Tengo un relé que sería la bobina, ¿cierto? La bobina, y este sería mi relé, viene determinado de esta forma. ¿Ya? El 30 que viene de dónde, de la fuente que les decía, entonces este tendría que venir 30 de aquí, ya, este sería el 85 y 86 de mi relé, ¿de acuerdo? Y este generalmente el 86 va conectado a tierra, el 85 es la bobina, y aquí el tren, este sería el 87 o 87A, ¿no? Va conectado directamente hacia dónde, hacia el consumidor, en este caso mi motor, y este va conectado a tierra, ¿ya? Entonces toda esta cuestión de aquí, que sería mi relé, ¿no? Toda esta cuestión de aquí, este sería mi relé, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si yo deseo, por ejemplo, conexiones directas, voy a colocar aquí, conexiones directas. Yo no deseo conexión directa. Yo no deseo que esté el interruptor. Yo puedo decir que sale del positivo, ¿no es cierto? Y va conectado hacia dónde. Va conectado en esta sección, por ejemplo. Viene aquí, ¿no?, al 85, viene por aquí y viene por acá, por ejemplo. ¿Ya? Conexión directa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese sería, ¿no?, el cual es, bueno, ese sería el sistema de arranque. ¿De acuerdo? Entonces vamos nuevamente a esta sección de acá y vamos revisando con un poquito más. Muy bien, tenemos el circuito de arranque, miren. Un segundito. Ok, perdón, mil disculpas. En el circuito de arranque, miren, tenemos nuestra batería en esta sección, ¿no? Tenemos la batería, va conectado, ¿no es cierto?, el borde negativo, el positivo va a este solenoide, ¿sí? Esta especie como de solenoide, sí, es una bobina nada más, ¿no? Es el automático, suelen decir en el sistema de arranque, en el motor de arranque. Entonces, este solenoide es nada más que una bobina, y de aquí va conectado hacia dónde, hacia el switch de encendido que están con estas líneas de color verde. Vamos a revisar un poquito con
con más detalles. Vamos a revisar ya. Miren, este es el circuito, ¿no es cierto? El circuito básico. Miren, aquí tenemos lo que es el motor de arranque. Sí, tenemos el motor de arranque, como les decía, con un rotor, ¿no? Es decir, un solo bobinado, viene conectado al tema del Bendix, ¿les saben? Sí, sí, la ruedita esa que va conectada, la pequeñita que encaja con el volante de inercia. Hay veces que tiende a desgastarse también eso, ¿ya? Entonces en la parte superior tenemos lo que es el solenoide, ¿sí? Y vamos a ver con mayor detalle aquí, ¿sí? Para que me comprendan. Miren cómo funciona en esta animación. ¿No es cierto? Existe ¿no es cierto? Una carga, miren, positivo, ¿sí? Permite que al solenoide o a esa bobina, ¿no es cierto?, permite desplazarse. Y a su vez, a través de ese mecanismo como brazo, permite conectarse, ¿sí? Permite conectarse directamente ¿con quién? Con la rueda dentada, que permite ese impulso, ¿no? ¿Para qué? Para que proporcione las primeras vueltas y haga contacto ¿con quién? Con mi volante de inercia. Vamos a revisando en este video brevemente. Miren. Tenemos ahí el inducido. Miren, en parte va conectado el mecanismo con nuestra bobina o solenoide. Llega una corriente de carga, ¿sí? Se genera el start o el encendido, ¿no? Este permite que se funcione y ese sería básicamente el principio de ¿de acuerdo? Perfecto. Yo creo que con este video estamos ya más claros sobre el sistema de arranque. El sistema eléctrico mediante el motor de arranque, aquí logramos ver, ¿no? Tenemos una batería, tenemos tierra conectada a un switch, un interruptor y nuestro relé, ¿de acuerdo? Y el motor de arranque, y listo, así de simple. Sistema de encendido, miren. Ahora, ¿cuál es el principio del sistema de encendido? Les voy a colocar aquí mismo en pantalla, ¿ya? Permítanme si es que vamos por acá y vamos a colocar aquí. Ya, vamos colocando aquí mismo, ya. ¿Qué es el sistema de arranque? El sistema de arranque, perdón, el sistema de encendido no es nada más que proporciona, o cuál es la función, proporcionar una chispa de alta tensión. Proporcionar una chispa de alta tensión ¿para qué sería? ¿Para qué creen que sería? Proporcionar una chispa de alta tensión para combustionar, ¿no? ¿Qué van a combustionar? La mezcla aire-combustible. La mezcla aire-combustible, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se encarga el sistema de encendido. Solamente en proporcionar una chispa de alta tensión para combustionar la mezcla aire-combustible, ¿sí? Generalmente multiplica, ¿no?, el voltaje. Puede multiplicar incluso en vehículos convencionales de los 12 voltios que yo dispongo de mi batería. El sistema de encendido a la bobina multiplica hasta unos 15.000, 20.000 voltios, o a su vez ya en vehículos actuales puede llegar hasta unos 45.000 voltios o 45 kilovoltios, que es lo mismo, ¿no? ¿Quién lo genera esto? El sistema de la bobina. Entonces aquí se logra evidenciar la conexión de un sistema de encendido convencional. Miren, ¿sí? No vamos a ver con detalles conexiones de sistema de encendido electrónico, ya sea por chispa perdida o sin distribuidor, también conocido, o el sistema de encendido electrónico COP, o por bobina captador. Solamente el convencional creo que es suficiente para que ustedes más bien revisen, ¿no? Viene lo que es mi batería, la misma está conectada, ¿no es cierto?, a un interruptor o un switch de encendido, y el mismo conecta a una bobina. La bobina, este es el sistema de bobina que genera, ¿sí?, multiplica esa tensión de los 12 voltios a los 20.000 voltios, 15.000, 20.000 voltios. Tenemos un devanado primario y secundario aquí en el sistema de la bobina. Y miren, y este cable, el de alta, este va conectado ¿hacia dónde? Hacia mi distribuidor de encendido. En el distribuidor de encendido, conjuntamente, ¿sí?, junto al mismo viene una especie
como es una especie de se me fue, como un conmutador, como un condensador y platino, ¿sí? Un condensador y platino. Y el mismo, miren, después del distribuidor, permite aquí en el orden de encendido, ¿no? ¿Cuál era el orden de encendido convencional? 1, 3, 4, 2, ¿no es cierto? Va conectado hacia dónde? Hacia mis bujías de encendido. Aquí se genera la chispa, ¿de acuerdo? Entonces, para que esté un poquito más claro, vamos a esta sección de acá, miren. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, el sistema de encendido convencional. ¿Cómo estaría el circuito? Yo dispongo, ¿no es cierto?, de una fuente, que sería mi batería. Tengo menos y aquí más. Tengo ¿cuánto? 12 voltios. La batería. Negativo conectado a tierra, ¿ya? Y el positivo va conectado ¿a qué? Al switch o interruptor de encendido. Puede incluso en el sistema tener internamente una resistencia. Esta resistencia me parece que es de 4 ohmios aproximadamente. Voy hacia acá, ¿no es cierto? Y va a ir conectada ¿con quién? Primerito, ¿con quién? Con la bobina, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta bobina va a ir conectada ¿con quién? Con el distribuidor de encendido. Y a su vez, ¿sí?, ¿con quién también era conectado? Y va conectado con el condensador y platino que les decía, ¿cierto? Entonces en esta sección, ¿qué puedo decir yo? Este va conectado hacia el distribuidor, ¿no es cierto? Aquí es el famoso, como le suelen decir, como conejos, ¿no es cierto? En esta sección de aquí puedo decir que viene conectado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí yo voy a tener el distribuidor. Entonces este es mi distribuidor. Yo voy a tener, por ejemplo, aquí el que va conectado a cada bujía. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que este es el 1, aquí tengo la conexión 2, aquí el 3 y aquí el 4. Ya, y este iría conectado ¿con quién? Con mis bujías, ¿no? Voy a colocarle aquí las bujías. 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y estas irían conectadas a tierra, ¿no? O a más. Ya, y a su vez aquí se genera la chispa, ¿no?, en cada bujía. Ya, entonces aquí ¿cómo iría la conexión? Simple, ¿no? Tengo aquí 1 con 1, ¿no es cierto? El 2 iría conectado por acá, el 3 iría conectado hacia acá y el 4 incluso iría conectado hacia acá. ¿De acuerdo? Bueno, ahí es la manera como ustedes lo analizan. Aquí iría conectado cada uno con mis bujías, corresponderían las bujías, ¿no es cierto? Aquí lo que es el platino, ¿no? Yo iría conectado aquí, una especie como interruptor y conectado con el condensador y platino, y este conectado a tierra. ¿Ya? Entonces aquí que es importante señalar, que generalmente le voy a colocar con espero rojo. Aquí tiene que marcar un voltaje entre 1,5 a 3 voltios. Si yo logro evidenciar, ¿sí?, que en esta sección, lo que se cierra, cambia y tiene, por ejemplo, que sea mayor a 3 voltios, yo podría decir que se cambia el condensador, se debe cambiar, se cambia el condensador, ¿sí? Si yo tengo superior a 3 voltios, ¿sí? Es una como en base a la experiencia, ¿no? Igual este condensador puede estar marcando entre unos 22 hasta unos 25 microfaradios. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, por ejemplo, aquí se logra evidenciar lo que es el yunque martillo, es decir, cuando se cierra. Martillo aquí y aquí el yunque. Cuando yo entre el yunque y martillo es menor. Los microfaradios, sí, son menores los microfaradios, se denomina yunque martillo. Y si es lo contrario, es decir, mayor, los microfaradios, yo voy a decir que es martillo yunque. ¿Ya? De acuerdo. La calibración del distribuidor, sí, la calibración del distribuidor se realiza entre unos 0,18 milímetros a unos 0,25 milímetros, dependiendo del ángulo de Webb. Este ángulo
puede estar entre unos 53, 57 hasta un 63%, ya aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces en este tema de que les decía del, del sistema de bobina, ¿no? Es una especie como de transformador, ¿no? Porque transformaría la tensión o el voltaje, los 12 voltios multiplicaría, ¿de acuerdo? Eso como indicaciones generales. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Miren, aquí tenemos lo que es la bobina. Tenemos la bobina, el cable de alto voltaje. Aquí se lo voy a evidenciar, miren, mi cable de alto voltaje. Tengo los cables de resistencia. Tengo el bobinado primario, lo que decía, no, tiene un bobinado primario y un bobinado secundario. ¿Sí? Esta bobina. Tengo el distribuidor, miren. El distribuidor. Tengo las bujías. Aquí revisemos básicamente cómo es el principio, ¿no?, de encendido. Bien, ¿no es cierto? Comienza, baja el pistón, se abre la válvula de admisión, ingresa aire combustible, lo comprime, ¿no es cierto? Está bajando, se genera esa mezcla. ¿De acuerdo? Miren, en cámara lenta. Ya comienza a comprimir, ¿no? Miren. Entonces, ingresa, existe la mezcla aire-combustible. Miren, se comprime, ¿no? Se cierra la válvula de admisión y escape. Sí, iremos, miren las etapas como son. Va subiendo y va a comprimir esa mezcla. ¿Ya? Admisión, compresión sería, ¿no? Ahí se generaría ya la explosión. ¿Por qué? La chispa de la bujía. Que a través de eso permite nuevamente que se desplace o descienda el pistón. Muy bien. Ya, me parece perfecta esta parte. Se genera, nuevamente vamos viendo, en cámara lenta. Y nuevamente debería ascender toda esa mezcla, ¿cierto? Ya a través de la chispa yo necesito liberar esos gases de escape. Ya abriéndose ¿qué? La válvula de escape, lógicamente. ¿De acuerdo? Ok, vamos avanzando. El tipo de bujías, miren, nosotros logramos evidenciar también. ¿Sí? Voy a colocar aquí, borremos ya. Y en esta sección, miren, yo puedo ver aquí los diferentes, borremos esta parte. ¿Sí? Aquí miren, tengo este es el electrodo de la bujía, ¿no? Entonces, este es el que tiende a desgastarse. ¿Ya? Pues tiende a desgastarse. Es importante que yo, por ejemplo, hay que hacer una calibración de las bujías, ¿sí? De 1 milímetro aproximadamente. ¿Dónde hago la calibración? Por ejemplo, esta que son este tipo de bujía que estoy señalando, esa no podemos calibrar. De hecho, no se calibra, ¿no? ¿Sí? Es un tipo de bujía que más bien aquí podemos ver un cursito de Bosch, ¿sí? Para que ustedes estén así a profundidad cómo serían los diferentes tipos o configuraciones de bujías, ¿sí? Ya lo vamos a revisar. Entonces, miren, aquí yo lo que deseo es más bien que ustedes logren evidenciar el estado de una bujía. ¿Y cómo? Bien, vamos a ver aquí en esta sección. Miren, la calibración. La bujía nueva, miren, yo logro ver aquí el electrodo. Dispone del electrodo en el lado izquierdo, mientras en la figura del lado derecho tengo una bujía desgastada. ¿Sí? Sí se logra evidenciar, ¿no es cierto?, el desgaste del electrodo. ¿Ya? Miren las diferentes fallas o anomalías que se puede encontrar en una bujía. ¿Sí? Exceso de combustible, falta de explosión. ¿Cuáles son las más relevantes? El exceso de combustible, es decir, comienza a existir abundante hollín o carbonilla. ¿Ya? Por ejemplo, en la figura 2 y en la figura 6 se logra evidenciar, ¿no? Por ejemplo, la falta de combustible
como en la figura 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Entonces hay diferentes anomalías, ¿no? Diferentes fallas. Aquí el sistema, ¿cómo funciona? Miren, aquí viene el sistema de encendido convencional que habíamos hablado. Tengo el distribuidor, miren, no sé si no puedo el tema de señalarle porque se paraliza la animación, más bien vayamos revisando, ¿ya? Entonces, miren, sale parte de ¿dónde? De la batería, ¿no es cierto? El switch de arranque en la figura del lado izquierdo. La misma va conectada al bobinado primario, luego el bobinado secundario va conectado con etapa del condensador del platino, ¿sí? ¿No es cierto? Luego el cable de alta tensión va conectado ¿hacia dónde? Hacia mi distribuidor. Y del distribuidor comienza a trabajar, miren, cómo trabaja como en lado esa levita, no sé si se logra ver, miren, en la figura derecha tengo esa especie de leva. Esa levita, como se está moviendo, me permite la separación y la unión, ¿no es cierto?, entre el platino, ¿no es cierto?, entre el platino y ahí está el condensador. Incluso también, no sé si se logra en la figura del lado izquierdo, ¿sí?, donde está el puntito de color amarillo, miren, ese correspondería a la leva y junto a él está el condensador. Ya, entonces aquí, ¿qué permite? Miren, permite la unión o el contacto en función al orden de encendido. ¿Cuál es el orden de encendido? En la figura del lado izquierdo se logra ver, miren, perdón, en la animación me marcan, se va moviendo la levita, ¿sí?, y hace contacto 1, 3, 4, 2, 4 y 2. Entonces en ese orden enviaría la chispa, ¿no? Se generaría, ¿no es cierto?, el tema de la chispa. Se va generando como en el lado izquierdo, miren, voy viendo, ¿no? Va moviéndose y me va generando en función al orden de encendido. Hecho. Aquí tenemos el encendido electrónico. Veamos un video rapidito. Vayamos revisando. ¿De acuerdo? Aquí yo no puedo decir que es por ejemplo, un encendido electrónico. ¿Cuál sería? Yo podría evidenciar, por ejemplo, acá, miren, en esta sección donde estaba, aquí en el electrodo. Entonces, por ejemplo, aquí yo logro evidenciar un sistema de encendido. Ya no tengo distribuidor de encendido. Miren, miren, voy desconectando y aquí está mi bobina independiente, ¿sí? Bobina independiente aquí, bobina independiente acá, desconecto el socket, bobina independiente, ¿de acuerdo? Ya, vamos avanzando. En el tema del sistema de encendido ya electrónico vamos a ver el tema, o va a aparecer el tema de los sensores y los actuadores. ¿Qué es un sensor? Perdón, un sensor es nada más que elementos electrónicos encargados de medir las condiciones específicas de funcionamiento de nuestro vehículo y así dosificar, ¿no?, el tema de la mezcla aire-combustible mediante el comando de la computadora. Entonces un sensor básicamente va a recibir una magnitud física o química, es decir, no eléctrica, y a su vez a través de los factores perturbadores, ya sean la temperatura, vibraciones, ¿sí?, va a través de esto, tiene una señal de salida que sería la parte eléctrica, ¿ya? Va a estar conectada ¿con quién? Con mi unidad de control electrónica, que es la computadora del vehículo, ¿ya? Diferentes sensores, podemos encontrar sensores de motor y transmisión, sensores de seguridad, sensores de confort, ¿sí?, varios tipos de sensores, como podemos ver aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Esos serían los más relevantes que vamos a encontrar en la mayor parte de vehículos, ¿ya? De ahí vienen ciertas, por gamas de vehículos, puede venir incluso con sensores que van montados en los neumáticos para medir la presión de los mismos y entre otros puntos.
Sensores, por ejemplo, en el parabrisas para que se encienda de manera automática, limpia parabrisas. Ya. Mire, cómo trabaja de manera articulada. De manera articulada entre ¿qué? Los sensores con la unidad de control electrónica y los actuadores. ¿A qué corresponderían los actuadores? Por ejemplo, un relé, a los inyectores, es decir, los que están actuando, ¿no? ¿Quién actúa? Los inyectores. Otro tipo de actuador también sería, por ejemplo, los módulos de control, los módulos de control hidráulica, ¿no? Por ejemplo, en este tema del sistema ABS de frenos, que ya lo vamos a revisar más adelante. Pues miren, las señales de entrada conectan con quién, con unidad de control electrónico, y la misma emite quién a las señales de salida para que ellos actúen, realicen la parte ya operativa, se podría decir. ¿Ya? Y con eso terminaríamos el tema de sistema eléctrico. ¿De acuerdo? Espero que no tengan ninguna pregunta, ninguna inquietud con respecto a esta temática. Vamos a revisar para fortalecer el conocimiento unos cursos de Bosch que yo ya les indicaré en el grupo de WhatsApp que mantenemos, para si o bien lo cargan en la plataforma o me envían a mi correo electrónico. ¿Ya? Yo ya canalizo bien esto para que cumplan con esa actividad y poder fortalecer el conocimiento con respecto al sistema eléctrico. ¿Ya? Esto básicamente es lo que veríamos, en resumen, lo que corresponde al sistema eléctrico del vehículo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Algo adicional? Creo que no. Bueno, entonces en este sentido yo me despido. Sí, vamos por acá en esta sección. Muy bien. En este sentido yo me despido, y para mí ha sido un gusto volver a compartir una agradable experiencia de aprendizaje con ustedes. Ya, que les vaya muy bien y que tengan un buen día. Hasta luego.